Chicos, vamos a comenzar la transmisión. Silencio. Hola, bienvenido a Funda Hígado Venezuela. Hoy trataremos de aclarar algunos detalles, algunas dudas que tengamos sobre la vida después del trasplante. Y para ello nos acompaña Cintia Bermúdez, quien es nuestra coordinadora en Funda Hígado, conocedora desde hace muchos años y con un trato humano, profesional de cada uno de nuestros pacientes trasplantados. Un poco la idea de este live es tratar de conversar con ustedes todo lo que ocurre durante el trasplante, en los días posteriores al trasplante e inclusive tratar de aclarar algunas dudas que tienen que ver con la vida después de que sale del hospital, que sale de la clínica de nuestros pacientes trasplantados, hasta que retoman la vida normal. Y para ello, Cintia, ¿recuerdas algún caso que te parezca emblemático, que haya sido desde el inicio hasta el fin, que nos pueda acompañar y que nos pueda un poco figurar a nuestros amigos de live cómo ocurrió, qué ha ocurrido, y yo de vez en cuando aclarar algunas dudas de orden médico de lo que está ocurriendo y de las cosas que a veces son mitos que queremos de alguna manera tratar de desmitificar, valga la cacofonía, y justamente para eso, un poco para que nuestra gente entienda y nuestros pacientes sepan, y los que están en lista de espera sepan cómo se hacen las cosas, que esto tiene una rigurosidad que está dada obviamente por un principio médico y científico detrás de esto, pero hay un componente humano, un componente social, un componente económico detrás de todo esto. Sí. ¿Recuerdas algún caso así? Sí, bueno, bienvenido y muchas gracias por la invitación. Sí, bueno, cada caso es particular, sin embargo, pues quería comentar el caso de Marian Ríos. Actualmente es una paciente que ya está en adolescencia, tiene 13 años de edad, pero cuando se trasplantó tenía 5 años. Marian tenía una enfermedad llamada tricebias biliares, que es una enfermedad congénita y cuya única solución después de que el paciente pues, cumple con una serie de tratamientos es la realización de un trasplante hepático. El caso de Marian fue muy particular porque su mamá fue quien le donó. Generalmente cuando son pequeños es el papá quien ofrece el segmento, sin embargo la compatibilidad venía dada de la mamá, quien también en algún momento se incorporó rápidamente para sus cuidados postoperatorios, que es digamos que la parte importante que queremos destacar. Claro, eso es importante porque veamos, generalmente son los padres porque queremos dejar a la madre fuera de ser el donante, justamente para que la madre se dedique en cuerpo y alma a ese cuidado que es importante en esos momentos, sobre todo el postoperatorio, ¿no? Sí, Marian, una de las complicaciones y por la razón por la cual pues, ella se somete a esta cirugía es que ella empezó a presentar el síndrome hepatopulmonar, donde ya tenía disminución en la concentración de oxígeno en sangre, ya se veía dificultad para respirar, no para caminar inclusive, ya estaba más cansada, tenía cianosis peribucal, y bueno, por supuesto había que preparar y planificar la cirugía, el cual pues comprende toda una serie de evaluaciones previas tanto para el receptor como para el donante. Su cirugía se realizó posterior a que se hicieran todos los estudios de compatibilidad, todas las evaluaciones por los especialistas, incluyendo la parte de psicología, cual fue un componente importante para preparar no solo a los padres que estaban angustiados, sino también a la niña para poderse, digamos que para que no generaran un impacto durante su cirugía, y creo que fue bastante satisfactorio y le ayudó mucho porque o sea, ella no recuerda el trasplante como algo traumático ni como un evento oscuro en su vida, sino como algo novedoso que le tocó vivir y que ella más bien le parecía bueno, que era interesante. Entonces, yo creo que desde el apoyo que nosotros podamos brindarle a los pacientes, especialmente a los niños,
si pudiésemos brindarle todo el apoyo y la estructura familiar y psicológica necesaria para que ellos puedan afrontar este proceso que es bastante complejo y bastante duro, y lo puedan tomar como parte de su vida. Yo creo que eso va a ser importante para los cuidados postoperatorios. Importante lo que comentas, Cintia, porque desde Funda Hígado en estos últimos meses hemos intentado y estamos en el camino de ir profesionalizando el tema del apoyo psicológico o psicosocial en todo caso, porque creemos que allí está buena parte del éxito de los trasplantes. Tú lo dijiste perfectamente, por lo menos particularmente en Funda Hígado Venezuela, la mayoría de los trasplantes que hacemos en niños. Y por ello, bueno, ya la enfermedad es un problema importante, pero una enfermedad hepática terminal en un niño se hace aún más cuesta arriba, el núcleo familiar inclusive se puede desmembrar producto de la enfermedad del niño, y nosotros, para nosotros el apoyo psicológico es elemental, como lo comentaste, y fue aquí uno de estos casos de éxito, justamente ese apoyo, ¿no? Sí, nosotros inclusive hacemos acompañamiento del paciente previo al trasplante para que visiten la unidad, conozcan al personal que los va a manejar, las enfermeras, los cirujanos, el anestesiólogo, que ellos vayan sintiendo, bueno, que son personas cercanas, que no son, sí, que no son personas aisladas, sino que son como parte de un equipo en el cual pues, se van a convertir como en su familia el resto de la vida, porque ellos van a venir a sus controles posteriormente al programa de trasplante, y pues digamos que esa primera parte los ayuda muchísimo. Después de la evaluación y de toda la preparación del trasplante, que viene el momento que tanto anhela los familiares y el paciente, que es la cirugía, digamos que ahí es como el inicio de un camino largo, que es la actividad del trasplante. La cirugía puede variar dependiendo de cada paciente, puede estar entre las 8 o 14 horas, esto por supuesto puede ser más o puede ser menos, pero son horas muy intensas para los familiares que están fuera del quirófano esperando algún tipo de respuesta. Y recordando, Cintia, que aquí ocurren dos intervenciones, dos operaciones simultáneas. El del donante, generalmente es familiar, al cual se le está extrayendo la porción de hígado, y el del caso del trasplantado, en este caso, en el caso del Funda Hígado Venezuela, del niño, o sea que están en simultáneo dos operaciones, dos equipos quirúrgicos, dos quirófanos repletos de equipamientos tecnológicos y de personal, y un grupo familiar afuera esperando noticias de ambos. O sea, entendamos que es una de las cirugías a nivel mundial más complejas, más emotiva y tal vez con la mayor tensión para todo el equipo de salud que interviene allí, ¿no? Sí, yo creo que sí, sí. Cada uno de nosotros en alguna oportunidad ha tenido un evento de algún familiar que ha ingresado a quirófano por cualquier causa. Generalmente son 2, 3 horas, 4 Sí. horas, dependiendo también de la recuperación. Ustedes más o menos pueden tener una idea, una pequeña idea de cuánto puede esperar un familiar afuera de un trasplante, y de la quizás angustia que puede tener si a medida que van pasando las horas y pues no tienen quizás algún tipo digamos que de noticia, ¿no? Casi siempre hay un grupo, incluyéndome, dentro del equipo de Funda Hígado, que está acompañando a esta familia para hacer un poco de contención y acompañamiento, y para darle algunos tips de cómo va la cirugía. Pero en líneas generales el trasplante, como les comenté, tiene sus variaciones, pero esto quizás en detalle se pudiese comentar en otra oportunidad. El trasplante, la cirugía como tal, es el inicio de toda una vida de cambios que tiene el paciente una vez que se realiza el trasplante. Cuando viene la fase post-trasplante, digamos que hay tres etapas importantes. Digamos que la inmediata es una vez que el paciente sale del quirófano, ingresa a la terapia intensiva. En este caso, tanto el receptor como el donante, cada quien va a las terapias que le corresponden. Terapia pediátrica, si es un paciente pediátrico, y el donante va a la terapia adulta. Y el tiempo de recuperación es totalmente distinto para cada uno, tanto para el receptor como para el donante. El receptor puede estar 15 días, puede estar, y dependiendo de su evolución, puede estar una semana, 15 días, 3 semanas, y el donante puede estar 1 o 2 días en la terapia y pasa el resto 2 o 3 días en hospitalización. Esto es
es una etapa también importante. Y María, en el caso de María, pues teníamos a mamá acerca, al ladito de ella, porque las terapias están una al lado de la otra, y cuando mamá se estaba recuperando, asistía a la visita de su hija, y son momentos muy emotivos, sobre todo estas mamás que de alguna forma dieron vida a sus hijos, y cuando tienen que donar, tienen como esa sensación de como darle la vida nuevamente. Entonces, ese encuentro que hay entre el receptor y el donante, generalmente el niño lo anhela mucho porque es mamá quien me ha cuidado todo el tiempo, o es papá quien ha estado allí también, y pues es una conexión súper importante, y que nosotros tratamos de hacerlo dentro de las posibilidades, por los cuidados importantes que debe tener el paciente las primeras horas y los primeros días después del trasplante. Sí, es importante, como comentamos al principio, tenemos a 2 pacientes con una recuperación relativamente más rápida para el que fue el donante, en este caso de Marian para su mamá, y el caso de Marian, que tiene que estar en terapia intensiva, intubada, es decir, con un tubo conectado a un ventilador mecánico, un pulmón artificial, para que la gente no se pueda entender, con 1000 tubitos y 1000 monitores, todos sonando, todo, y enfermeras para arriba y para abajo, médicos para arriba y para abajo, para poder estar en las primeras horas post salida de quirófano encima, porque veamos, está saliendo de un acto de 8, 10 horas de intervención con un abdomen abierto, la temperatura del cuerpo suele bajar, y eso es un problema para el tipo por la coagulación de la sangre. A esto le aunamos también la anestesia que tuvo durante tiempo. Cuando una persona normal, con un hígado normal, sale de una operación, se recupera relativamente rápido, porque parte de los anestésicos, entre paréntesis, se depuran a través del hígado. Pero estamos entrando en un paciente que le estamos quitando un hígado enfermo, poniéndole uno nuevo que todavía, o una porción nueva que todavía no empieza a funcionar. Entonces, el tema anestésico también es importante, y por eso estos pacientes en terapia intensiva, como decimos médicamente, son invadidos, es decir, son llenos de catéteres y control y monitores, justamente para que no se nos pase absolutamente ningún valor, ningún patrón por alto, para poderlo atajar a tiempo y poder entonces tomar las medidas pertinentes y que la evolución sea la mejor que uno espera, ¿no? Bueno, el trasplante, y quizás en esta fase, que es la que tiene la vigilancia tan estricta, las primeras horas, los pacientes reciben sus primeras dosis de inmunosupresión. Para aquellos que no manejan la información, el tratamiento inmunosupresor es aquellos que se utilizan para evitar que el órgano trasplantado se rechace. En este momento, el paciente es mucho más susceptible a padecer de infecciones, a padecer de virus, y esto pudiese, por supuesto, ir en contra de una recuperación satisfactoria del paciente. Es por eso que todo el equipo médico y de salud está abocado en ese momento para evitar que el paciente tenga una infección, para evitar complicaciones y para estabilizar al paciente desde el punto de vista hemodinámico, desde la parte respiratoria, cuando el paciente es extubado, desde el punto de vista de su cirugía, de su cicatriz, de que esté evolucionando de forma correcta, y todos estos cuidados se van haciendo paralelamente, o sea, se van haciendo conjuntamente con todo el equipo de salud. Hay múltiples exámenes de laboratorio que se hacen diariamente, imágenes de rayos X de tórax, evaluación por ecos que nos permiten evaluar cómo es el flujo de la arteria del hígado, para saber si hay buena irrigación, si el hígado está funcionando, y a medida que el paciente va mostrando mejoría, entonces se van tomando las decisiones para estabilizar en un lugar un poco más abierto, como el área de hospitalización, en unos cuidados intermedios, donde allí pues incorporamos al grupo familiar, que va a hacer el entrenamiento para la entrega de los medicamentos al paciente, para el adiestramiento, para los cuidados postoperatorios, y para lo que vendría siendo su nueva vida cuando el paciente salga de la hospitalización a la casa, al lugar que ya previamente ellos han recibido un asesoramiento de cómo van a ser los cuidados y cómo tiene que estar acondicionado el lugar cuando el paciente regrese
ya con un hígado nuevo, con un tratamiento de inmunosupresor circulando en el organismo, y cuáles son pues las medidas que deben de tomar y los casos de emergencia cuando tienen que acudir. Sí, bueno, ya estamos teniendo interacción. Queremos agradecer a Mariana Mujica por escribirnos. Una pregunta que nos hacen un poco en esto, y aquí tenemos una anécdota bien, bien interesante. Si la cicatriz se puede borrar con láser. Siempre recuerdo la anécdota, el doctor Rivas siempre nos las cuenta, como entre padre e hijo, el hijo siempre se levanta la franela porque esta es una cicatriz que se llama Mercedes-Benz, porque se parece a la estrella del Mercedes-Benz, es como una Y él se levantaba la franela enseñando que su cicatriz se parecía a la del padre, y él se sentía orgulloso de tener esa cicatriz, y eso le permitía sentirse igual que el padre, que ambos estuvieron en la intervención y que él lleva una porción del hígado de su padre. Entonces, en ese sentido, la cicatriz, si bien pudiera sonar algo como antiestético, en este caso fue de primordial importancia para este joven. Pero yendo al tema, sí, las cicatrices, obviamente, ninguna cicatriz se recupera al 100%, o sea, todos, cada uno de nosotros que nos caemos, que nos raspamos, siempre queda alguna marca. Estas cicatrices suelen quedar allí de por vida y obviamente se pueden ir atenuando. Claro, hay peculiaridades de cada uno de nosotros. Los que son de tez morena o negros, verdaderamente las cicatrices suelen hacerse más hipertróficas, que se llaman, se endurecen un poco más. Los de piel blanca, si toman mucho sol al principio, pudieran eventualmente colorearse y ponerse de color marrón. Entonces, ahí podemos nosotros orientarlo, obviamente, para que esta cicatriz, que quizás para nosotros los médicos es menos de los problemas. Entendemos que desde el punto de vista estético para la persona, y si es una hembra o una mujer o una jovencita, va a ser importante, pero sí, hay facilidades para trabajarlo desde el punto de vista estético para que se vea o tenga la mejor cicatrización posible, ¿no? Sí, de hecho, doctor, estas preguntas son muy frecuentes en la consulta, sobre todo en las jovencitas, ya cuando llegan a la etapa de adolescencia, que quieren usar el traje de baño para ir a la playa, y bueno, sienten un poco de pena, y bueno, es natural que al principio tengan, bueno, que quieran buscar a cambiarlo, eso está bien, todo lo que haga sentirse bien, pero siempre recomendamos que si se van a someter a una cirugía de láser para hacer este tipo de reconstrucciones, consulte al equipo de trasplante para saber, bueno, cuáles son los especialistas que le van a atender, porque tienen que ser profesionales, no puede ser cualquier persona, y para darles también todas las orientaciones al respecto. Y ahí también valdría la pena el apoyo psicológico para saber, bueno, que también se siente esa persona consigo mismo. Es importante porque, bueno, nosotros hemos tenido pacientes que se han sometido a cirugía estética después del trasplante sin ningún inconveniente, y por supuesto esto les genera bastante satisfacción, no hay problema, pero siempre con participación al equipo de trasplante y en orientación para que la persona pues reciba los cuidados necesarios. Sí. Tú estabas hablando cuando conversabas de la evolución que tuvo Mariana y de su recuperación. Por cierto, nos hacen una pregunta en ese tenor: ¿cuánto tiempo dura la recuperación? Y recalquemos lo que nos comentó ahora Cintia. Hablemos de recuperación. Quizás para nosotros los médicos la recuperación tiene otros ámbitos, pero como comentó Cintia, después de operado pasa en terapia intensiva. Estamos hablando del donante, estamos hablando del receptor en el caso del paciente trasplantado. Dependiendo la evolución, puede estar entre 15 a 20 días, ¿okay? O un poco menos. Terapia intensiva. Una vez que se recupera de terapia intensiva, es decir, que todos sus parámetros, ¿okay? Y la funcionalidad hepática y la inmunosupresión la consideramos que se haya estabilizado, este paciente pasa a un cuarto de hospitalización. Y ahí puede durar tal vez una semana, un poco más. Un par de semanas. Un par de semanas más. O sea que estamos hablando entre 3 a 4 semanas que pudiera una persona estar trasplantada, dependiendo. Hemos tenido casos mucho más cortos, casos mucho más largos. Y esa es la primera, llamemos recuperación. Y después viene la recuperación que hace cuando ya el paciente se va a su casa. Sí. ¿Vale? Y ahí nos gustaría, Cintia, un poco que precisáramos qué hace ese paciente en su casa, qué limitaciones tiene, qué cosas puede hacer,
Porque, veamos, quizá la mayoría de de las personas piensa porque tiene como parámetro de comparación el trasplante renal, que es relativamente más sencillo. El trasplante, al fin y al cabo, se usa inmunosupresores, pero relativamente la persona se incorpora a su vida cotidiana un poco más rápido, ciertamente. Acá, ¿qué cosas hace ese paciente en su casa en cuanto a la alimentación? ¿Usa o no usa tapabocas? ¿Se puede exponer a la gente? ¿Puede ir a un cine o no? ¿Cuánto tiempo le va a costar irse para su escuela nuevamente en el caso de que sean estos niños que estudian? Sí, más o menos, ¿cuál ha sido la experiencia que hemos tenido en Fundahígado en ese sentido? bueno, los pacientes cuando salen de alta van a su casa, el paciente presenta de alguna forma o tiene de alguna forma una recuperación satisfactoria y tiene el aval de todos los médicos para regresar y el cuidador ya está entrenado, el paciente puede llegar a su casa. Generalmente recomendamos que tenga la casa aseada, que tenga su habitación particular, que tenga un baño particular si es posible. Las medidas de higiene tienen que reforzarse en esta primera etapa, no es que no deban serlo siempre, pero digamos que estar Más como celoso en este más atentos porque está llegando a casa un paciente inmunosuprimido. El paciente debe llegar con una mascarilla o tapaboca, que es lo que va a permitir que no aislarlo de algunas personas que puedan ser portadoras de virus y que pues no nos demos cuenta, y pudiese alternarse con la familia para que descanse, porque tener el tapaboca por mucho tiempo, sobre todo los niños, puede agotar. A veces puede ponérselo mamá o el cuidador que esté en su momento. Quizás, aunque parece ser uno de los cuidados más fastidiosos, los niños logran adaptarse sin ningún tipo de inconveniente. Este tapaboca puede estar de 3 a 6 meses dependiendo de cuál es la evolución del paciente. Evitamos las aglomeraciones. O sea, si van a visitarlo los familiares, pues pueden visitarlo sin ningún problema, pero evitar que sean grupos muy numerosos, evitar personas que estén pasando por un proceso infeccioso, evitar por este tiempo de los 6 meses algún tipo de mascota. Después puede regresar la mascota a casa con los cuidados pertinentes, que estén vacunados y que estén aseados. La vivienda tiene que estar acondicionada. Te recomendamos que no haya uso de alfombra, de peluche, que vayan a acumular bacterias y que sean medios cultivos para que se generen bacterias que pudiese el paciente tomar. Y por supuesto el lavado de los alimentos, lavar las manos, asearse diariamente, todo como bueno, cualquier paciente postoperatorio, pero de alguna forma nosotros hacemos más hincapié a que esas medidas se refuercen para evitar, como le explicamos, que como el paciente esté inmunosuprimido no vaya a infectarse o contaminarse. Durante esta fase, el paciente va a acudir a su programa de trasplante a control. Eso significa que debe hacerse el laboratorio, que debe hacerse eco, que debe ir a consulta, lo deben ver los médicos, donde se chequean cuáles son las medicinas que va a necesitar, cuáles ya se pueden ir suspendiendo, y cuando salen de alta tienen una lista bastante numerosa de medicamentos, pero que no va a ser siempre así. A medida que el paciente va mejorando, esa cantidad de medicina se van eliminando y van quedando únicamente con los inmunosupresores que son de por vida. A veces son 2, a veces son 3, dependiendo de cada paciente. Sí, en eso hay que entender que estos pacientes, después que son egresados, ya una vez recuperados totalmente intrahospitalariamente y se van a casa, todos esos cuidados que nos comentaba Cintia son supremamente importantes, porque ese paciente inmunosuprimido, lo que la gente conoce como que tiene la defensa baja, está expuesto a cualquier virus, bacteria que está en el ambiente, que trae otra persona. Y una persona aparentemente sana puede estar incubando una infección tipo bacteriana, tipo viral, que se la puede transmitir sin querer, pues, inclusive su núcleo familiar más cercano. Por eso, lo que nosotros llamamos una barrera es ponerse el tapaboca, porque se le permite por un tiempo no estar expuesto a esos gérmenes. Eso por un lado. Pero es importante lo que comentaba Cintia, la lista de medicamentos, ¿okay? Que comienzan siendo una lista bien importante, pero que
la vamos reduciendo en la medida que la evolución va siendo satisfactoria. Estos pacientes suelen salir con 2 o 3 inmunosupresores, con antibióticos inclusive por largos meses, ¿okay? Para evitar justamente lo que se llama que tenga una infección que de alguna manera entonces entorpezca la evolución satisfactoria que tenga esta persona. Y a medida en las evoluciones sucesivas que vienen ocurriendo en las consultas, al principio son semanales y después se van espaciando, se van haciendo quincenales, trimestrales, semestrales, etcétera, etcétera, este paciente se le va retirando medicamento hasta, como decía Cintia, quedando pacientes con 2 o muchísimos pacientes que tenemos con un solo medicamento, o sea, con un solo inmunosupresor. Importante, interesante y no tenemos que olvidar, de por vida. Sí. Igualito que lo del trasplante renal, porque tenemos en nuestro organismo, ¿okay?, un órgano que no es nuestro, aunque haya sido de nuestro papá o de nuestra mamá, de lo cual nosotros nos nutrimos. La mitad de las células nuestras tienen lo que se llama la genética de nuestro padre y la otra mitad de nuestra madre, pero a pesar de eso, todavía la ciencia no hemos podido tomar un medicamento que definitivamente esconda, porque eso es como la cédula de identidad mía. O sea, yo la puedo esconder, pero siempre es mi cédula de identidad y ahí está mi identidad. Igual pasa con este hígado que es trasplantado. Este paciente y su organismo, es decir, sus glóbulos blancos, su sistema inmunológico de defensa está pendiente. Hay algo que no es mío. Y lo que hace los inmunosupresores, para decirlo en términos un poco más populares, es atontar al sistema inmunológico para que diga, bueno, este no es, lo disfrazo, lo visto y no me parece que es, y por lo tanto puede seguir funcionando. Y además, ya Cintia, creo que para poder ir cerrando, redondeando un poco tanto lo que hemos venido conversando, la recuperación tiene que ver también, acuérdense, nosotros sacamos un hígado que dependiendo del peso de la persona, está en 1 kilo, un poco menos, va de alguna manera, lo sustituimos por una fracción que puede ser de 250, 300 gramos, y ese hígado tiene que ir creciendo para retomar las funciones hepáticas que perdió, y eso se lleva un considerable tiempo, unos 6 meses, 8 meses aproximados, hasta que normalmente, entonces, todos estos, digamos, avatares que tenemos, todas estas cosas que ocurren alrededor de este paciente, donde Cintia y el equipo médico están siempre encima de estos pacientes, tienen que ver con eso. Y vuelvo y repito, el tema no es solamente médico. El equipo de Fundahígado se ha caracterizado que es un sistema integral que tenemos con los pacientes. No solamente la receta con los medicamentos, sino la ayuda del psicólogo, inclusive de nuestra nutricionista, etcétera, etcétera. Eso tiene que ver y un poco atajamos una pregunta que nos pusieron por allí, Marily, que nos decía, luego de la cirugía puedes comer lácteos y carne. Bueno, hay una restricción dietética que tienen los pacientes post-trasplantados, que lo tienen antes inclusive, con su enfermedad también tienen limitaciones de comer contenidos muy altos en proteínas como las carnes. Hay muchas restricciones desde el punto de vista postoperatorio y sobre todo cuando están en casa. No comer nada crudo, evitar, las comidas tienen que ser de buena cocción, evitar comer en la calle, el agua tiene que ser la mejor sanada posible, porque a través de los alimentos y a través del agua, obviamente por allí van muchas bacterias, muchos microbios que de alguna manera pueden producir una diarrea, pueden producir un problema y retrasar obviamente la recuperación en ese sentido. Sí, bueno, en el caso de Marianne, como le estaba comentando inicialmente, ella, una de las cosas que le costó más fue adaptarse a la alimentación, porque la mayoría de los productos que a ella le gustaba contenían lácteos. Hoy en día ella puede comer cualquiera de esos productos sin ningún inconveniente y no le generan, o sea, va a depender por supuesto de cada caso, pero las restricciones de alimentos al principio son necesarias y después el paciente va a comer sanamente como debemos comer toda la persona trasplantada o no. En cuanto a una de las preguntas que nos estaba en las interacciones clínico-comunales, nos pregunta si es normal que una persona tenga molestias en el hígado después de 2 años de una hepatectomía. Para nuestros donantes, los cuales le hacemos hepatectomía, ellos pueden tener sensibilidad en la zona por un buen tiempo. La cicatrización, el proceso de cicatrización va a variar dependiendo de cada caso. Siempre recomendamos que acudan al médico
para que revisen si es necesario, hacer un estudio, hacer algún eco, para validar que todo está bien. La sensibilidad, hay pacientes que pierden sensibilidad en la zona donde estuvo la incisión quirúrgica, y hay pacientes que tienen alguna molestia, pero siempre es bueno acudir al médico para aclarar eso, porque bueno, cada caso es distinto y puedes tener alguna eventualidad no necesariamente relacionada a la cirugía que debe mirar. Eso es importante, porque recordemos, anatómicamente, sí, es verdad, en esta zona tenemos el hígado, pero esta parte del colon, tenemos el riñón, tenemos los uretes, tenemos una cantidad de órganos allí que pueden dar manifestaciones que no son necesariamente por la operación hepática. ¿Okay? Entonces, aquí lo prudente, como dice Cintia, y siempre a nuestro paciente en Funda Hígado, cualquier cosa que le parezca, por más tonta que le parezca, siempre nos debe consultar, porque lo único que podemos saber en un momento dado es el equipo médico, el equipo de salud, si eso verdaderamente es una tontería o ciertamente es el inicio de algo que debemos atajar a tiempo y darle un tratamiento adecuado, ¿no? Correcto. Y hay una pregunta que me río porque es que ciertamente alguien nos pregunta, Félix nos pregunta, ¿se puede fumar cigarro y tomar café luego de la operación? Mira, es que no deberíamos fumar nunca, sano o con ninguna enfermedad. Definitivamente el hábito no es obviamente idea de este live. El hábito tabáquico está demostrado que produce miles de enfermedades, desde cáncer hasta enfermedades cardiovasculares, problemas pulmonares. Verdaderamente fumar ni con enfermedad hepática ni sin enfermedad hepática lo deberíamos hacer. Y el café es controversial, veamos, porque inclusive hay trabajos recientes donde dice que el café tiene un efecto protector hepático. ¿Okay? Pero en el caso de los pacientes post-trasplantados, nosotros, antes de decir sí o no a una cosa, preferimos que nuestro grupo nutricionista lo evalúe. Porque aquí el tema, como decía Cinti, creo que es relevante. Recuerden que entramos con muchachos que operamos, o niños que operamos 5 o 6 años y que van creciendo, van siendo adolescentes, empiezan a tener una vida relacional importante, social. O sea, van a fiestas, van a cosas, una hamburguesa, una cosa. O sea, nosotros lo que tratamos es dando ciertas restricciones por sus problemas hepáticos o por su enfermedad hepática y post-trasplantado, acondicionarle unas dietas sujetas a cada uno. Lo que le podemos decir a una persona que pueda o no comer en tanta o cual cantidad, a otras probablemente sí se lo permitimos. Entonces, eso es preferible hacerlo mucho más idóneo, más dedicado a cada uno de ellos, y para eso en el equipo de Funda Hígado tenemos una nutricionista, ¿no? Sí, y, con la parte, digamos que los hábitos, yo creo que eso es importante reforzar a los niños, sobre todo cuando están en el proceso post-trasplante. Hay que involucrarlos en su autocuidado, en que ellos aprendan a tomarse las medicinas, que conozcan para qué funcionan, porque cuando ellos pasan de la infancia a la adolescencia y posteriormente a la adultez, ellos tienen que tomar sus cuidados de forma independiente sin que mamá o papá o algún cuidador sigan estando encima. Puede generar en la adolescencia los primeros casos de rechazo porque el adolescente pues se rehúsa a tomar las medicinas, y esto se puede evitar si hay apoyo familiar, si hay educación desde el principio del paciente para que él concientice lo importante que es tomar las medicinas durante todo su proceso desde el momento que se trasplantó de por vida. Entonces, esa involucrar a ese niño a que se cuide, yo creo que ha sido uno de los éxitos más grandiosos que nosotros hemos tenido específicamente en el caso de Mariana. Mariana ha sido una niña que ella desde pequeña sabía para qué funcionaba cada medicina y le avisaba a su mamá, ya es hora de tomarme. O sea, servía de alguna forma de impulso, porque las mamás pueden cansarse o los papás pueden cansarse en algún momento de su cuidado o confundir a veces, mira, oye, ¿será que le di el medicamento? No se lo di. De hecho, ella nos comenta en la consulta, hubo una oportunidad que creo que se la di 2 veces. ¿Qué pasa con eso? Bueno, mira, no debería suceder. Una vez que sucede, sigue su tratamiento igual como se ha mantenido, pero para evitar que el paciente se sobredosifique, porque es olvidadizo, siempre es bueno involucrar al paciente, al niño, tenga 7, 8 años, no importa, que diga, hijo, te di la pastilla, la tomaste, de forma tal que ellos también vayan sintiendo que eso es su responsabilidad. O siempre con vigilancia de los padres. Siempre tiene que haber un adulto vigilando, pero que ellos tomen la iniciativa de ser parte de su cuidado, que ellos verifiquen
me quedan tantas pastillas, necesitamos comprar más. Que ellos verifiquen, estas pastillas están vencidas, me las puedo tomar. O sea, que ellos se sientan identificados porque ese es su organismo, ese es su cuerpo y ellos tienen que aprender a amarse con su hígado nuevo, con su cicatriz, con su sistema de vida, el cual le va a cambiar por completo. O sea, el trasplante da vida y esta vida hay que aprovecharla, cuidarla, amarla, ser feliz, y este proceso de aprendizaje se va inculcando desde el inicio, desde el principio. Sí, ya creo que para ir cerrando, veamos, creo que como una gran conclusión, los pacientes, nuestros pacientes con enfermedades hepáticas terminales, tienen muchas limitaciones, además que tienen un riesgo muy, muy importante de hacer complicaciones, algunas de ellas inclusive hasta mortales. Entonces aquí lo que hacemos en el Fundahígado, hacer el trasplante, es cambiar unas limitaciones por otras, unas limitaciones que seguro no van a tener mayor salida, por unas limitaciones que sí van a tener dentro de lo que cabe una vida mucho mejor en el sentido de incorporarse a sus actividades escolares, en el caso de nuestros niños, sus actividades laborales en el caso de adultos, a una vida muchísimo menos riesgosa, ¿okay?, que puedan tener si no se opera, si no es intervenido por un trasplante hepático. Entonces, en ese sentido, Fundahígado siempre está pendiente de eso, el trabajo que hacemos al unísono, un equipo multidisciplinario, nutricionista, intensivista, cirujano, aquí se involucra hasta nuestra asistente administrativa. Todo el mundo tiene que ver con nuestros pacientes, justamente porque somos crédulos total de que el trabajo en equipo es el mejor resultado que pueden tener nuestros pacientes. Y además, el trabajo en equipo que hacen su familia también. Esta es una enfermedad familiar. Se tiene que involucrar Raimundo y todo el mundo, como se dice popularmente. Entonces, eso es importante porque de esa manera el éxito seguro va a estar garantizado, ¿no? Correcto. Bueno, muchas gracias por haber estado con nosotros en este rato. Gracias a todas las personas que interactuaron, a todos los likes. Los invitamos a seguirnos a través de nuestras redes. Nuestra página web es www.fundahígado.com, Instagram Fundahígado, Facebook Fundahígado. Tenemos nuestras campañas de donaciones abiertas, nuestra campaña GoFundMe, específicamente por el caso de Estefanía, pero que sigue abierta para todos los niños que estamos planificando para operar. Y bueno, le vamos a estar informando de toda una programación de actividades que tenemos aquí en adelante, así que no dejen de seguirnos. Muchas gracias. Así es. Gracias por estar con nosotros y hasta la próxima.